Imaginen por un momento la inmensidad del océano abierto, una extensión de azul cobalto que se funde con el horizonte, donde la línea entre el cielo y el mar se desdibuja en una bruma eterna. Y en medio de esta nada aparente, una ciudad flotante de acero, un destructor moderno, surca las aguas con la confianza de un depredador alfa. Pero la tranquilidad es una ilusión, una mentira piadosa que se cuenta a los marineros para que puedan dormir. Porque en la guerra naval moderna, la muerte no avisa, no toca a la puerta. Llega gritando a 3 veces la velocidad del sonido, rozando las olas, invisible al ojo humano hasta que es demasiado tarde. Un misil antibuque, una bestia de fuego y circuitos, se aproxima a Mach 2, diseñado con un único propósito: convertir esa maravilla de la ingeniería naval en una tumba de metal retorcido y fuego. Y es en este instante crítico, en esta fracción de segundo, donde el corazón se detiene y la respiración se congela, donde la supervivencia no depende de la valentía, ni de las oraciones, ni de la suerte, sino de una máquina, un centinela incansable, un guardián de ojos electrónicos y reflejos de rayo que nunca duerme, que nunca parpadea y que nunca perdona. Estamos hablando del SEA-RAM, el escudo definitivo, la barrera final entre la vida y la aniquilación total. Una maravilla tecnológica que combina la furia de los misiles guiados con la autonomía de una inteligencia artificial táctica, creando una defensa tan impenetrable que parece sacada de la ciencia ficción más audaz. Hoy, nos sumergiremos en las entrañas de este titán, desmantelaremos sus secretos, pieza por pieza, circuito por circuito, para entender cómo la humanidad ha logrado domar la física y la electrónica para crear un escudo capaz de detener lo imparable. No se trata solo de un arma, es la culminación de décadas de miedo, de innovación y de una carrera armamentista que ha llevado a los ingenieros a los límites de lo posible, donde cada milímetro cuenta, donde cada microsegundo es la diferencia entre una misión cumplida y una tragedia nacional. Prepárense para ver la guerra naval como nunca antes, a través de la lente de la máquina que decide quién vive y quién muere en el teatro de operaciones más hostil del planeta. Para comprender la magnitud del SEA-RAM, primero debemos entender el terror que lo hizo necesario, el contexto de una guerra que ha evolucionado desde los duelos de cañones visibles hasta el combate más allá del horizonte, donde el enemigo es un punto en un radar o una firma térmica en la oscuridad. Durante la Segunda Guerra Mundial, el peligro venía del cielo en forma de aviones y bombas de caída libre, amenazas que, aunque letales, eran comprensibles, visibles y en cierta medida predecibles. Pero la Guerra Fría trajo consigo una nueva pesadilla: el misil antibuque. De repente, las armadas del mundo se enfrentaron a la realidad de que un pequeño proyectil, lanzado desde cientos de kilómetros de distancia, podía hundir un portaaviones de miles de millones de dólares. La amenaza se volvió asimétrica, rápida y letal. Los misiles se volvieron más inteligentes, capaces de realizar maniobras evasivas, de volar a ras del agua para esconderse del radar detrás de la curvatura de la Tierra, y de acelerar a velocidades supersónicas en su fase terminal. La defensa tradicional, basada en cañones antiaéreos controlados manualmente, se volvió obsoleta en un instante. El tiempo de reacción humano, que ronda los 0.25 segundos en el mejor de los casos, era dolorosamente lento contra una amenaza que devoraba kilómetros en segundos. Se necesitaba algo más rápido que el pensamiento, algo que pudiera detectar, rastrear, evaluar y destruir una amenaza de manera autónoma, sin la vacilación de la duda humana. Así nació la necesidad de los sistemas de defensa de punto, o CIWS por sus siglas en inglés, la última línea de defensa. Durante años, el rey indiscutible fue el Phalanx, ese icónico domo blanco con un cañón rotativo que escupía una pared de balas de tungsteno, conocido cariñosamente como R2D2 por los marineros. El Phalanx era brutal, una sierra mecánica de metal que intentaba despedazar el misil atacante con pura fuerza cinética. Pero a medida que los misiles se volvieron más rápidos y blindados, las balas ya no eran suficientes. Un misil supersónico dañado todavía podía impactar el barco por pura inercia, y sus fragmentos podían ser letales. Se necesitaba algo con más alcance, más precisión, y sobre todo,
más letalidad garantizada. Se necesitaba pasar de las balas a los misiles interceptores. Y aquí es donde la historia da un giro dramático, donde la ingeniería naval tuvo que reinventarse para fusionar lo mejor de dos mundos: la autonomía y los sensores del Phalanx con la letalidad y el alcance del sistema de misiles RAM. El génesis del SEA-RAM no es una historia de invención espontánea, sino de evolución forzada, un matrimonio de conveniencia entre dos gigantes de la defensa que resultó en una descendencia superior a cualquiera de sus padres. Por un lado, teníamos el sistema de misiles Rolling Airframe Missile, o RAM, un interceptor altamente maniobrable y preciso, desarrollado conjuntamente por Estados Unidos y Alemania, diseñado para cazar misiles entrantes. El problema del RAM original era que dependía de los sensores del barco para decirle dónde mirar y cuándo disparar. Era un puño poderoso, pero ciego sin los ojos de la nave. Por otro lado, estaba el Phalanx, con su radar de búsqueda y seguimiento integrado, un sistema completamente autónomo que podía operar incluso si el resto del barco estaba en llamas y a oscuras. La idea brillante, el momento eureka, de los ingenieros de Raytheon fue simple pero revolucionaria. ¿Qué pasaría si le quitamos el cañón al Phalanx y le ponemos el lanzador de misiles del RAM? ¿Qué pasaría si combinamos el cerebro y los ojos de uno con el brazo, ejecutor del otro? Así nació el SEA-RAM. No fue un proceso sencillo. Implicó reescribir millones de líneas de código, rediseñar la estructura física para soportar el peso y el retroceso de los misiles en lugar de un cañón rotativo, y asegurar que la electrónica pudiera sobrevivir al ambiente corrosivo y brutal del mar abierto. Fue un desafío de integración masivo. Imaginen tomar el sistema nervioso de un organismo y trasplantarlo a otro cuerpo completamente diferente, esperando que funcione a la perfección desde el primer segundo. Los ingenieros tuvieron que resolver problemas de vibración, de interferencia electromagnética, de gestión térmica. Cada tornillo, cada cable, cada sensor tuvo que ser probado hasta la destrucción. El resultado fue una máquina que no solo heredó las fortalezas de sus predecesores, sino que eliminó sus debilidades. El SEA-RAM no necesita que el barco le diga qué hacer. Tiene sus propios sensores, su propio radar, su propia computadora de control de fuego. Es un depredador autónomo que vive en la cubierta, escaneando perpetuamente el horizonte en busca de algo que no debería estar allí. Esta fusión tecnológica representa el pináculo de la filosofía de diseño modular: tomar componentes probados en combate y reconfigurarlos para enfrentar amenazas emergentes, una lección de adaptabilidad que define la ingeniería militar moderna. Al observar el SEA-RAM en la cubierta de un buque de combate litoral o un destructor clase Arleigh Burke, lo primero que impacta es su presencia física. Una estructura compacta pero imponente que irradia una sensación de potencia contenida. No es simplemente una caja de metal, es una escultura de funcionalidad letal. En su base encontramos el pedestal, una maravilla de la ingeniería mecánica capaz de rotar y elevarse con una velocidad y precisión que desafían su masa. Este pedestal debe ser capaz de mover toneladas de equipo en una fracción de segundo para alinear los misiles con una amenaza que se mueve a velocidades supersónicas, compensando al mismo tiempo el movimiento del barco, que cabecea y se balancea en el mar agitado. Sobre este pedestal descansa el corazón del sistema, el lanzador de 11 celdas. A diferencia del lanzador RAM original de 21 misiles, el SEA-RAM sacrifica cantidad por autonomía y compacidad, llevando 11 misiles RIM-116 listos para disparar. Pero no se dejen engañar por el número. Cada uno de esos 11 misiles es un guardián capaz de neutralizar una amenaza con una probabilidad de éxito aterradora. Y coronando la estructura, como el ojo de un cíclope tecnológico, se encuentra el domo del radar y el conjunto de sensores electro-ópticos. Este es el cerebro que guía el puño. El diseño es limpio, casi minimalista, sin cables expuestos ni partes innecesarias. Todo está blindado contra el agua salada, el viento y la radiación electromagnética. Es una fortaleza en miniatura. La estética del SEA-RAM, con sus formas geométricas y su acabado gris naval, comunica un mensaje claro.
Esto no es un juguete, es una herramienta de supervivencia. Visualmente contrasta con la complejidad caótica de otros sistemas de cubierta. Es un bloque sólido de seguridad. Cuando se activa, su movimiento es robótico, pero fluido. Una danza mecánica de búsqueda y destrucción. Verlo girar y apuntar es presenciar la encarnación física de la vigilancia eterna. No hay operador humano sentado dentro de él, no hay ventanas, solo una máquina solitaria enfrentándose a la inmensidad del peligro. Esta anatomía no es accidental. Cada curva, cada panel, cada sensor está colocado donde está por una razón aerodinámica o funcional, optimizado para reducir su propia firma de radar mientras maximiza su capacidad de detección. Es, en esencia, un robot de combate diseñado para una sola función: proteger la nave a toda costa. Pero el lanzador es solo la mitad de la ecuación. La verdadera estrella del espectáculo, el agente de la destrucción, es el misil RIM-116. Este no es un misil cualquiera. Es una obra maestra de la aerodinámica y la guía terminal. Su nombre, Rolling Airframe Missile, nos da la primera pista de su funcionamiento único. A diferencia de la mayoría de los misiles que se estabilizan con aletas complejas y sistemas de control activo en 3 ejes, el RIM-116 gira sobre su eje longitudinal mientras vuela, como una bala de rifle o un balón de fútbol americano lanzado en espiral. Esta rotación le otorga una estabilidad giroscópica natural, simplificando enormemente el sistema de control y haciéndolo más robusto y económico sin sacrificar precisión. Pero su verdadera genialidad reside en su sistema de guía dual. En la nariz del misil encontramos 2 ojos distintos para 2 tipos de amenazas. Primero, tiene un sistema de guía por radiofrecuencia, RF. Cuando un misil antibuque se acerca, generalmente utiliza su propio radar para encontrar el barco. El RIM-116 detecta esas emisiones de radar enemigas y las utiliza como un faro, volando directamente hacia la fuente de la señal. Es una forma de justicia poética. El misil enemigo es traicionado por su propio sistema de búsqueda. Pero ¿qué pasa si el enemigo no usa radar o lo apaga? Ahí es donde entra el segundo ojo, un buscador de imágenes infrarrojas, IR, similar al que se encuentra en los misiles aire-aire como el Sidewinder. Este sensor busca el calor, ya sea del motor del misil atacante o de la fricción del aire sobre su fuselaje a altas velocidades. Esta combinación de RF e IR hace que el RIM-116 sea increíblemente difícil de engañar. Las bengalas y los señuelos electrónicos pueden confundir a uno de los sistemas, pero rara vez a ambos al mismo tiempo. Además, el misil es increíblemente ágil, capaz de realizar giros de alta gravedad para interceptar objetivos que maniobran violentamente en sus etapas finales. Con un alcance de más de 10 kilómetros y una velocidad superior a Mach 2, el RIM-116 extiende el brazo defensivo del barco mucho más allá del alcance de los cañones tradicionales, interceptando la amenaza antes de que ésta pueda siquiera ver claramente al barco. Es un proyectil inteligente, una bala que piensa, corrige y persigue hasta el impacto final. Ahora, hablemos de los ojos que dirigen a esta bestia, la suite de sensores. El CIARAM no adivina, el CIARAM sabe. Heredado del Phalanx Block 1B, el sistema de detección es una maravilla de la fusión de sensores multiespectrales. En la parte superior, bajo el domo blanco, reside un radar de búsqueda y seguimiento en banda Q. Este radar es de alta resolución, diseñado para filtrar el clatter, o ruido de fondo, generado por las olas del mar, la lluvia o las aves, y enfocarse únicamente en objetos que se mueven con trayectorias amenazantes. A diferencia de los radares de vigilancia de largo alcance que escanean todo el cielo, este radar es un especialista en el corto alcance y la alta velocidad, actualizando la posición del objetivo miles de veces por segundo. Pero el radar no está solo. Flanqueando la estructura, encontramos un sistema de imágenes térmicas de visión frontal, EOS FLIR. Esta cámara térmica permite al CIARAM ver visualmente el objetivo, no solo como un punto de radar, sino como una imagen física.
Esto es crucial para la identificación positiva y para enfrentar amenazas que son invisibles al radar, como pequeños drones de plástico, botes rápidos de superficie o misiles con tecnología sigilosa stealth. La computadora del SIRAM toma los datos del radar y los datos de la cámara térmica y los fusiona en una sola pista de combate. Esta redundancia es vital. Si el enemigo interfiere el radar con guerra electrónica, la cámara térmica sigue viendo. Si la niebla ciega la cámara, el radar sigue viendo. Es un sistema a prueba de fallos diseñado para operar en el peor día posible, en medio de una tormenta, bajo ataque electrónico y con el caos de la batalla alrededor. La precisión de estos sensores es tal que el sistema puede determinar no solo dónde está el misil enemigo, sino hacia dónde se dirigirá en los próximos segundos, calculando el punto de intercepción ideal. Es como un jugador de béisbol de élite que sabe exactamente dónde poner el guante antes de que el bateador golpee la bola, pero realizado a velocidades supersónicas y con vidas humanas en juego. La capacidad de rastrear múltiples amenazas simultáneamente y priorizarlas según su peligrosidad es lo que eleva al SIRAM de ser una simple arma a ser un sistema de gestión de batalla en miniatura. Detrás de los sensores y el acero existe algo intangible pero igualmente poderoso: el código. El software que gobierna el SIRAM es uno de los algoritmos de combate más avanzados del mundo. En el momento en que se detecta una amenaza, una cascada de decisiones lógicas ocurre en el cerebro de silicio del sistema, todo en microsegundos. El algoritmo debe responder preguntas críticas instantáneamente. ¿Es esto un amigo o un enemigo? ¿Es un pájaro o un misil? ¿Va a impactarnos o pasará de largo? ¿Cuál es la mejor trayectoria para interceptarlo? Esta toma de decisiones autónoma es lo que separa al SIRAM de los sistemas antiguos. No hay un humano con un joystick moviendo el lanzador. El humano autoriza el sistema, lo pone en modo automático, y luego se convierte en un espectador de la eficiencia de la máquina. El software evalúa la amenaza basándose en su velocidad, su altitud, su maniobrabilidad y su perfil de radar. Asigna un nivel de prioridad. Si hay 3 misiles entrantes, el algoritmo decide cuál llegará primero y lo ataca. Luego pasa al siguiente y al siguiente con una frialdad matemática absoluta. Este software también incluye lógicas de muerte garantizada. El sistema evalúa si el primer misil interceptor tuvo éxito. Si detecta que la amenaza sigue volando, lanza inmediatamente un segundo misil sin dudarlo. Esta capacidad de evaluación de daños en tiempo real es fundamental. Además, el software debe integrarse con el sistema de combate del barco, hablando con otros radares y armas para asegurarse de que no todos disparen al mismo objetivo, desperdiciando munición. Es una sinfonía de datos, ceros y unos que se traducen en fuego y protección. La complejidad de este código es tal que su desarrollo y validación toman años, simulando millones de escenarios posibles para asegurar que cuando llegue el momento de la verdad, no aparezca una pantalla azul de error. En la guerra naval, un error de software no requiere reiniciar el sistema, requiere un funeral. Por eso, la robustez de este algoritmo es tan vital como el blindaje del casco. Imaginemos la secuencia de combate, una coreografía de violencia y tecnología. Todo comienza en silencio. El radar del barco detecta una anomalía en el horizonte. Las alarmas suenan en el centro de información de combate, CIC, ese cuarto oscuro iluminado por el brillo azul de las pantallas. ¡Vampiro, vampiro, vampiro!, grita un operador, el código naval para un misil antibuque entrante. El capitán da la orden de activar las defensas. En la cubierta, el SIRAM despierta de su letargo. Su domo gira violentamente hacia la amenaza. Los sensores se bloquean en el objetivo, un punto brillante que crece rápidamente en la pantalla térmica. La computadora calcula la solución de fuego. Se abren las cubiertas de las celdas del lanzador. Con un rugido ensordecedor y una llamarada de luz blanca, el primer misil RIM-116 abandona el tubo. En menos de un segundo, el misil alcanza velocidad supersónica, dejando una estela de humo blanco que marca su camino hacia el destino. El misil comienza a girar,
estabilizándose, mientras sus buscadores olfatean el aire en busca de la presa. A kilómetros de distancia, el misil enemigo sigue su curso, ignorante de su inminente destrucción. Los dos proyectiles se cierran a una velocidad combinada, de Mach 4 o más. Es un choque de titanes en miniatura. El RIM 116 ajusta su curso, corrigiendo milimétricamente. 5 kilómetros, 2 kilómetros, 500 metros, impacto. Una bola de fuego naranja florece en el cielo, seguida por el sonido tardío de la explosión. Los fragmentos del misil enemigo caen inofensivamente al mar. El SIE-RAM no celebra. Inmediatamente gira su cabeza, buscando la siguiente amenaza. Todo el proceso ha durado menos de 10 segundos. Para la tripulación dentro del barco, esos 10 segundos han sido una eternidad de tensión, seguidos por el alivio visceral de seguir vivos. Esta secuencia se puede repetir una y otra vez hasta que el cargador esté vacío o la amenaza haya cesado. Es la definición de la eficacia, brutal, rápida y limpia. Pero instalar esta bestia no es tan simple como atornillarla a la cubierta. La ingeniería de integración es un desafío monumental en sí mismo. El SEA-RAM pesa miles de kilos y cuando dispara, ejerce fuerzas tremendas sobre la estructura del barco. Los ingenieros navales deben reforzar las cubiertas, diseñar cimientos especiales que absorban la vibración y el retroceso para no dañar los delicados sensores del propio sistema o del barco. Además, está el desafío del campo de visión. El SIE-RAM necesita ver todo el cielo, pero un barco está lleno de mástiles, antenas y superestructuras que pueden bloquear su visión. Encontrar el lugar perfecto para instalarlo es un rompecabezas tridimensional. En los buques de combate litoral, LCS, de la clase Independence, el SIE-RAM se coloca en el techo del hangar, dominando la popa, proporcionando una cobertura crítica contra amenazas que persiguen al barco desde atrás. En los destructores de la clase Arleigh Burke, estacionados en Rota, España, se han añadido sistemas SIE-RAM como una capa adicional de defensa contra misiles de crucero modernos, complementando al sistema Aegis. Cada instalación requiere kilómetros de cableado de fibra óptica para conectar el sistema con la red del barco, permitiendo que el SEA-RAM comparta datos con el capitán y otros sistemas de armas. La energía eléctrica necesaria para alimentar sus radares y motores es inmensa, requiriendo generadores dedicados o conexiones robustas a la planta de energía del buque. Y no olvidemos el ambiente: agua salada, humedad del 100%, temperaturas extremas. Los materiales deben ser resistentes a la corrosión galvánica. Las uniones deben ser estancas. La integración del SIE-RAM es un testimonio de la colaboración entre arquitectos navales, ingenieros eléctricos y expertos en balística. No es un accesorio, se convierte en una parte orgánica del barco, un nuevo órgano vital trasplantado para asegurar la supervivencia del cuerpo principal. A pesar de toda esta tecnología autónoma, de los radares y los algoritmos, el factor humano sigue siendo el alma de la máquina. Detrás de la automatización está el técnico de control de fuego, Fire Controlman, el arquetipo del guardián moderno. Estos marineros no son simples operadores de botones, son técnicos altamente cualificados que entienden la electrónica, la hidráulica y la lógica del sistema a un nivel profundo. Pasan sus días realizando diagnósticos, calibrando sensores, cargando y descargando misiles pesados con grúas en condiciones de mar picado. Es un trabajo sucio, peligroso y agotador. Ellos son los que limpian la sal de las lentes, los que engrasan los engranajes, los que hablan con la máquina para asegurarse de que esté feliz y lista. Y en el momento del combate, aunque el sistema puede disparar solo, la responsabilidad final recae sobre sus hombros. La confianza que la tripulación deposita en el SEA-RAM es, en realidad, confianza depositada en estos técnicos. Imaginen la presión psicológica. Saber que si fallas en el mantenimiento de un martes cualquiera, el barco podría hundirse un jueves durante un ataque sorpresa. Estos hombres y mujeres son los sacerdotes de este templo tecnológico, dedicados a mantener la llama encendida. No buscan la gloria. Su éxito se mide en el silencio, en las amenazas que no impactan,
en los compañeros que regresan a casa. Son la interfaz humana en un bucle digital, recordándonos que ninguna máquina, por avanzada que sea, puede funcionar sin la mano y la mente humana que la cuida. Su relación con el SEA RAM es casi simbiótica. Ellos lo cuidan y él los protege. Es una historia de lealtad entre el creador y la creación, forjada en el acero y probada en el fuego. La presencia del SEA RAM no se limita a una sola armada. Es un fenómeno global, un estándar de oro en la defensa naval que ha cruzado fronteras y océanos. Desde la poderosa Armada de los Estados Unidos hasta las fuerzas navales de Japón, Alemania y otros aliados estratégicos, el perfil inconfundible del lanzador SEA RAM se ha convertido en un símbolo de modernidad y capacidad de supervivencia. Su adopción global habla de una verdad universal en la guerra naval. Todos temen al misil antibuque. No importa la bandera que ondee en el mástil, la física de una explosión es la misma en cualquier idioma. La proliferación del SEA RAM también crea una red de interoperabilidad. Cuando las flotas aliadas navegan juntas en formaciones de combate, saber que el barco de al lado tiene la misma capacidad de batea defensiva genera una confianza colectiva. Permite tácticas coordinadas, donde los barcos se cubren mutuamente, creando un paraguas defensivo superpuesto que es exponencialmente más difícil de penetrar que un sistema solitario. Además, la base de usuarios global significa que hay un flujo constante de datos y lecciones aprendidas. Si un destructor japonés descubre una nueva forma de optimizar el radar contra un cierto tipo de dron, esa información eventualmente beneficia a un buque litoral estadounidense. Es una comunidad de defensa, unida por la tecnología. La exportación de sistemas tan avanzados también tiene un peso geopolítico. No se le vende un SEA RAM a cualquiera. Tener uno es un signo de alianza, de confianza diplomática y de compromiso con una defensa común. Es una pieza de ajedrez en el tablero global, un mensaje disuasorio para cualquier agresor potencial. Nuestros barcos no son blancos fáciles, son puercoespines de acero, y si intentas tocarlos, sangrarás. Comparar el SEA RAM con otros sistemas es entender la evolución del pensamiento defensivo. Durante décadas, la doctrina se basó en el muro de plomo. Sistemas como el Goalkeeper holandés o el Kashtan ruso combinaban cañones rotativos masivos, a veces de 30 milímetros, para destrozar los misiles. La lógica era simple: si disparas suficientes balas grandes lo suficientemente rápido, algo golpeará. Y visualmente es impresionante. El rugido de un cañón Gatling es el sonido de la potencia pura. Pero la física es cruel. A medida que los misiles atacantes se volvieron más rápidos y robustos, la energía cinética de las balas a veces no era suficiente para detenerlos completamente. O peor aún, los desviaba ligeramente, pero no impedía que los restos en llamas golpearan el barco. El SEA RAM representa un cambio de paradigma, de la fuerza bruta a la precisión quirúrgica. Un misil interceptor no necesita golpear al enemigo con su cuerpo. Su cabeza de guerra de fragmentación crea una nube de metralla diseñada para destruir los sistemas de control y las superficies aerodinámicas del misil atacante, haciéndolo caer al mar lejos del barco. La probabilidad de derribo, kill probability, de un solo misil RAM es significativamente mayor que la de una ráfaga de cañón a distancias extendidas. Mientras que un cañón tiene un alcance efectivo de 1.5 a 2 kilómetros, el SEA RAM puede atacar a más de 10 kilómetros. Esto le da al barco múltiples oportunidades de disparo. Si el primer misil falla, hay tiempo para un segundo. Con un cañón, cuando el enemigo entra en rango, solo tienes una oportunidad, un ahora o nunca aterrador. El SEA RAM compra el recurso más valioso en combate: tiempo y distancia. No es que los cañones sean inútiles, todavía sirven como la ultimísima línea de defensa, pero el SEA RAM ha empujado esa línea hacia afuera, creando una zona de seguridad mucho más amplia y reconfortante. Sin embargo, la tecnología de la amenaza no se detiene, y el SEA RAM enfrenta hoy desafíos que ni siquiera se imaginaban cuando fue concebido. Estamos entrando en la era de los enjambres de drones y las armas hipersónicas.
Imaginen no uno, sino 50 drones suicidas atacando desde todas las direcciones simultáneamente, como un enjambre de abejas furiosas. O un misil hipersónico que vuela a Mach 5, reduciendo el tiempo de reacción de minutos a segundos. ¿Sigue siendo relevante el SeaRAM? La respuesta es sí, pero debe evolucionar. La capacidad del SeaRAM para rastrear múltiples objetivos y disparar en rápida sucesión lo hace ideal para enfrentar ataques de saturación. Sus 11 celdas pueden vaciarse en cuestión de segundos, eliminando 11 amenazas distintas. Contra drones, sus sensores electro-ópticos son perfectos para detectar objetos pequeños y lentos que los radares grandes ignoran. Y contra la amenaza hipersónica, la clave está en la detección temprana y la agilidad del misil interceptor. Raytheon y las armadas del mundo están constantemente actualizando el software y los sensores para mantenerse al día. Ya se habla de integrar láseres de alta energía junto con el SeaRAM, creando sistemas híbridos donde el láser se encarga de los drones baratos y el SeaRAM se reserva para los misiles pesados. El SeaRAM no es una reliquia estática, es una plataforma viva. Su arquitectura abierta permite actualizaciones constantes. Mientras el enemigo desarrolla nuevas formas de atacar, los ingenieros del SeaRAM desarrollan nuevas formas de defender. Es una carrera armamentista eterna, una partida de ajedrez jugada a velocidades vertiginosas, pero el SeaRAM ha demostrado ser una base sólida sobre la cual construir la defensa del futuro. Su versatilidad asegura que seguirá siendo el guardián de la flota durante las próximas décadas, adaptándose, aprendiendo y mejorando con cada nueva generación de amenazas. Hablar de defensa es, inevitablemente, hablar de economía. La guerra es cara y la seguridad no tiene precio, pero sí tiene un costo. Cada misil RIM-116 cuesta cerca de $1 millón. Disparar una salva completa de 11 misiles es quemar $11 millones en 1.200 segundos. Puede parecer una cifra obscena para el ciudadano común, pero debemos ponerlo en perspectiva. ¿Cuánto cuesta el barco que protege? Un destructor moderno puede costar $2.000 millones. ¿Y la tripulación? 300 vidas humanas, con años de entrenamiento, con familias, con un valor incalculable. Desde un punto de vista puramente matemático y frío, gastar $1 millón para salvar $2.000 millones es una ganga absoluta. Es la póliza de seguro más efectiva del mundo. Además, está la logística industrial detrás de estos sistemas. Fabricar un SeaRAM implica una cadena de suministro global, empleando a miles de ingenieros, maquinistas, programadores y transportistas. Es un motor económico en sí mismo. La inversión en estas tecnologías también impulsa la innovación en el sector civil. Los avances en radares, sensores térmicos y algoritmos de autonomía a menudo encuentran su camino hacia aplicaciones civiles, desde la seguridad automotriz hasta la navegación marítima comercial. Pero en el campo de batalla nadie piensa en el dinero. Cuando suena la alarma, al capitán no le importa el presupuesto fiscal. Le importa si el sistema funciona. La logística de mantener estos sistemas abastecidos, de transportar misiles delicados a través de océanos hostiles para reabastecer a los barcos en alta mar, es una hazaña logística silenciosa pero vital. Sin la cadena de suministro, el SeaRAM es solo una estatua bonita. La economía de la guerra dicta que el defensor siempre gasta más que el atacante. Un misil antibuque puede ser más barato que el interceptor, pero el costo de fallar es la pérdida total, y eso es un precio que ninguna nación está dispuesta a pagar. Al final del día, cuando el sol se pone sobre el océano y el barco navega en la oscuridad, el SeaRAM permanece allí, una silueta recortada contra las estrellas. Es más que una máquina. Es un símbolo de la voluntad humana de sobrevivir, de nuestra negativa a ceder ante el miedo y la destrucción. Representa la cumbre del ingenio técnico aplicado a la protección de la vida. Nos recuerda que vivimos en un mundo peligroso, donde la paz se mantiene a menudo a través de la fuerza disuasoria y la capacidad de defenderse con una violencia abrumadora si es necesario. Para los marineros que duermen bajo cubierta, el zumbido suave de los sistemas de enfriamiento del SeaRAM es una canción de cuna,
una promesa de que alguien está vigilando. No busca la guerra, no incita al conflicto, simplemente espera, listo para actuar en el instante supremo. Es el escudo en la tormenta, el paraguas de acero bajo la lluvia de fuego. En la historia de la guerra naval ha habido muchas armas legendarias: el cañón de 16 pulgadas, el torpedo, el misil de crucero. Pero el SEA-RAM ocupa un lugar especial como el gran defensor. No conquista territorios, no hunde flotas enemigas en sus puertos. Su única misión, su única razón de ser, es asegurar que nuestros hijos e hijas regresen a casa. Y en esa misión noble y terrible es, sin duda, una de las creaciones más impresionantes y asombrosas que la humanidad haya puesto jamás sobre las olas. Mientras haya barcos surcando los mares y amenazas acechando en el horizonte, el ojo vigilante del SEA-RAM seguirá abierto, desafiante, insomne, eterno. Pero la historia del SEA-RAM no termina en la cubierta ni con la explosión en el cielo. Para comprender verdaderamente la magnitud de este escudo, debemos sumergirnos en el mundo invisible que lo rodea, el campo de batalla espectral de la guerra electrónica, donde el silencio es tan letal como el ruido. En el océano moderno, el aire está saturado de señales invisibles, una cacofonía de transmisiones de radar, comunicaciones satelitales, interferencias enemigas y ruido electromagnético ambiental. Para un sistema de defensa menor, este caos es una niebla cegadora, un laberinto de espejismos digitales donde es imposible distinguir la verdad de la ficción. Pero el SEA-RAM prospera en este infierno de datos. Su sistema de guerra electrónica pasiva es una maravilla de la discriminación de señales. No solo escucha, sino que analiza, clasifica y descarta. Imaginen estar en un estadio lleno de 100.000 personas gritando y ser capaz de escuchar el susurro de una sola persona que conspira contra ustedes desde el otro lado de la grada. Esa es la sensibilidad de los receptores de radiofrecuencia del misil RIM-116. El enemigo sabe esto, y por eso la guerra moderna implica el uso de jammers, o inhibidores de señal, dispositivos diseñados para inundar los sensores defensivos con ruido blanco para cegar al cíclope. Aquí es donde la genialidad de la guía dual del SEA-RAM brilla con una intensidad cegadora. Cuando el enemigo intenta gritar para tapar sus huellas, el misil utiliza ese mismo grito como una guía, convirtiendo la táctica de supervivencia del atacante en su sentencia de muerte. Es un judo electrónico, utilizando la fuerza y la energía del oponente en su contra. Esta capacidad de operar en un entorno de contramedidas electrónicas intensas es lo que permite a los capitanes dormir un poco más tranquilos. Saben que su escudo no puede ser apagado simplemente apretando un interruptor a distancia. Más allá de la electrónica, existe una batalla física constante que el SEA-RAM libra cada segundo de su existencia, no contra misiles, sino contra la naturaleza misma. El mar es el ambiente más corrosivo y brutal para la maquinaria de alta precisión. La sal es un ácido lento que devora el acero. La humedad se infiltra en los circuitos más sellados, y la vibración constante del casco golpeando las olas puede desalinear los sensores más delicados. La ingeniería de endurecimiento del SEA-RAM es un estudio de resistencia material extrema. Cada componente expuesto está recubierto con aleaciones especiales y pinturas de grado aeroespacial diseñadas para resistir años de abuso salino sin degradarse. Los conectores electrónicos están chapados en oro para evitar la oxidación. Los sellos son de polímeros avanzados que no se agrietan bajo el sol implacable ni se congelan en el invierno ártico. Pero el verdadero enemigo es el impacto de choque. Cuando un destructor dispara su cañón principal de 5 pulgadas, o cuando el barco realiza una maniobra de evasión violenta, la fuerza G lateral puede ser inmensa. El SEA-RAM está montado sobre amortiguadores de choque que aíslan su delicada electrónica de la violencia del propio barco. Es como mantener un reloj suizo funcionando perfectamente mientras se agita dentro de una licuadora industrial. Esta robustez no es un lujo, es la base de la fiabilidad. Un sistema que falla porque un cable se soltó debido a la vibración es tan inútil como uno que nunca se instaló. Los ingenieros someten al SEA-RAM a pruebas de mesa vibratoria
que simulan terremotos continuos, y a cámaras climáticas que alternan entre el calor del desierto y el frío del espacio profundo, asegurando que cuando la guerra llegue, la máquina no tenga excusas. Profundicemos ahora en la física de la intercepción, esa danza mortal de vectores y energía cinética que ocurre demasiado rápido para que el ojo humano la registre. Cuando el misil interceptor RIM-116 sale del tubo, no vuela en línea recta. Vuela en una espiral calculada, una hélice tridimensional que maximiza su energía y estabilidad. La maniobrabilidad se mide en G, la fuerza de gravedad. Un piloto de combate humano puede soportar 9 G antes de perder la conciencia. Un coche de Fórmula 1 puede generar 5 G en una curva. El misil del SRAM puede realizar giros de más de 20 G o 30 G. Esto significa que puede cambiar de dirección casi instantáneamente, desafiando la inercia de una manera que parece violar las leyes de la física. Esta agilidad es necesaria porque los misiles antibuque modernos, especialmente los supersónicos, realizan maniobras pop-up o zigzagueos aleatorios en sus segundos finales para evitar ser derribados. Es un duelo de agilidad. El atacante intenta esquivar, el defensor intenta predecir. El algoritmo de control del RIM-116 utiliza una lógica de navegación proporcional, donde no apunta a donde está el objetivo ahora, sino a donde estará en el momento del impacto. Es una ecuación diferencial resuelta en tiempo real, ajustándose 1000 veces por segundo, mientras el misil quema su combustible sólido en un frenesí de propulsión. Y luego está la detonación. El misil no necesita chocar físicamente. Su espoleta de proximidad láser detecta cuándo está a la distancia letal óptima y detona la cabeza de guerra anular. Esta explosión proyecta una cortina de varillas de tungsteno o fragmentos preformados hacia afuera, creando una escopeta gigante en el cielo. El objetivo es triturar el radomo del misil enemigo, destruir sus aletas de control o detonar su propia cabeza de guerra prematuramente. Es una destrucción calculada, diseñada para asegurar que, incluso si el misil enemigo no se desintegra por completo, se convierta en un objeto aerodinámicamente muerto que caerá inofensivamente al agua por pura gravedad. Pero, ¿de dónde viene esta maravilla? ¿Quiénes son los artífices en la sombra? Debemos trasladarnos mentalmente a las fábricas de alta tecnología en Tucson, Arizona, y en las instalaciones de sus socios en Alemania. Aquí el arquetipo del artesano de precisión cobra vida. Estas no son fábricas llenas de humo y chispas. Son catedrales de limpieza, laboratorios estériles donde los técnicos visten trajes antiestáticos y mascarillas, trabajando en un silencio concentrado. La construcción de un buscador infrarrojo requiere tolerancias medidas en micrones, fracciones del grosor de un cabello humano. Una mota de polvo en el lugar equivocado podría cegar al misil. El ensamblaje de los giroscopios, el bobinado de los motores de cohete, la soldadura microscópica de los chips de procesamiento, todo se realiza con una devoción casi religiosa a la calidad. Aquí no existe el concepto de suficientemente bueno. Cada soldadura se inspecciona con rayos X, cada lote de propulsor se prueba químicamente. Es una industria que no permite el margen de error, porque saben que el producto final no es una tostadora o un teléfono, es el último recurso de un barco con 300 almas a bordo. La cadena de suministro es global y compleja, una red logística que debe funcionar sin fisuras para asegurar que los componentes lleguen a tiempo. Detrás de cada SEA-RAM hay miles de horas de trabajo humano, de ingeniería, de control de calidad. Es un esfuerzo nacional, una movilización de talento industrial que canaliza la capacidad productiva de una nación hacia la defensa de sus hijos. Cuando vemos el lanzador gris en el barco, estamos viendo la punta del iceberg de una pirámide industrial masiva que sostiene la seguridad global. Sin embargo, la máquina es inútil sin la mente que la comprende. Y aquí entramos en el reino de la simulación y el entrenamiento. Antes de que un marinero toque un SEA-RAM real, ha disparado miles de misiles virtuales, en centros de entrenamiento naval, en habitaciones oscuras frente a consolas idénticas a las del barco, los operadores se enfrentan a los peores escenarios que los instructores pueden imaginar. El escenario del juicio final.
múltiples misiles supersónicos, ataque de enjambre de drones, interferencia masiva, el barco escorado 15 grados y fuego en la cubierta. El simulador inyecta estrés sintético, obligando al operador a priorizar, a diagnosticar fallos simulados en medio del combate, a tomar la decisión de disparar en milisegundos. Se entrena la memoria muscular hasta que la operación del sistema es instintiva. Se les enseña a confiar en la máquina, pero también a dudar de ella, a verificar sus datos, a ser el hombre en el bucle que puede abortar un disparo si el objetivo resulta ser un avión comercial desviado o un aliado con el Yin 900 ATIM transpondedor roto. Este entrenamiento psicológico es vital. La guerra naval es, en gran medida, una guerra de espera, de aburrimiento puntuado por momentos de terror absoluto. El entrenamiento prepara la mente para pasar de 0 a 100 en un latido. Los operadores aprenden a interpretar las simbologías abstractas del radar como amenazas físicas, a sentir el flujo de la batalla a través de pantallas planas. Es la creación del guerrero digital, un soldado que no empuña un rifle, sino un teclado y un trackball, cuya puntería no depende de su pulso, sino de su capacidad para gestionar información bajo presión extrema. El impacto estratégico del SERAM se extiende también a la doctrina de la disuasión distribuida. Antiguamente, los barcos pequeños eran considerados prescindibles o limitados a tareas costeras porque carecían de las defensas pesadas de los cruceros. Con la llegada del SERAM, un sistema compacto y autónomo, incluso un buque de combate litoral, LCS, o una corbeta puede defenderse de amenazas de alto nivel. Esto cambia el cálculo del enemigo. Ya no pueden asumir que un barco pequeño es un blanco fácil. Cada unidad naval equipada con SERAM se convierte en un nodo difícil de romper. Esto permite a las armadas desplegar sus flotas de manera más dispersa, cubriendo más océano, proyectando poder en más lugares simultáneamente sin el miedo paralizante de perder activos valiosos ante un ataque barato. El SERAM democratiza la defensa antimisiles de alto nivel, permitiendo que barcos de apoyo, buques anfibios e incluso petroleros de flota, en teoría, tengan una oportunidad de luchar. Esto complica enormemente la planificación del adversario. Si cada barco es un puercoespín, el coste de atacar la flota se vuelve prohibitivo. Es una capa de incertidumbre que se añade a la mente del estratega enemigo, y en la guerra la incertidumbre es la madre de la disuasión. Además, su arquitectura modular permite actualizaciones rápidas. Si mañana aparece una nueva amenaza, no hace falta construir un barco nuevo. Se actualiza el software del SERAM, se cambia el bloque de sensores, y el barco viejo tiene ojos nuevos. Esta capacidad de reacondicionamiento es crucial en una era donde la tecnología avanza más rápido que la construcción naval. Hablemos ahora de la integración en la red de batalla. El SERAM no es un lobo solitario, aunque puede actuar como tal. Es parte de una manada. A través de sistemas de enlace de datos tácticos, como el Link 16, el SERAM de un barco puede recibir información de un avión de alerta temprana E-2 Hawkeye que vuela a cientos de kilómetros de distancia. El avión ve el misil enemigo mucho antes que el radar del barco, transmite los datos al buque, y el SERAM se preorienta hacia la amenaza antes de que aparezca en su propio horizonte visual. Esto se llama compromiso cooperativo. Cooperative Engagement Capability. Imaginen un escenario donde un destructor ha agotado sus misiles, pero su radar sigue funcionando. Puede guiar los misiles lanzados desde otro barco cercano para interceptar la amenaza. El SERAM se convierte en un brazo ejecutor dentro de un organismo distribuido. Esta interconectividad multiplica la eficacia de la fuerza. Ya no es mi barco contra tu misil, es toda nuestra flota contra tu misil. La inteligencia artificial del sistema debe ser capaz de gestionar este flujo de datos externos, discriminando entre lo que ve su propio ojo y lo que le dicen sus vecinos, evitando la duplicación de blancos, donde dos barcos disparan al mismo misil innecesariamente. Pero volvamos a lo visceral, al momento del lanzamiento, para apreciar la violencia controlada del sistema.
El lanzador debe gestionar no solo el misil que sale, sino los efectos de ese lanzamiento en el propio sistema. Cuando el motor cohete se enciende, expulsa gases calientes y corrosivos a velocidades supersónicas directamente hacia atrás, hacia la estructura del lanzador y los delicados sensores. El diseño de los deflectores de escape y los materiales ablativos que protegen el domo del radar es una obra maestra de la termodinámica. Si el humo del escape oscureciera la cámara térmica o el radar en el momento crítico, el sistema se cegaría a sí mismo. Los ingenieros han diseñado el flujo de aire para que los gases sean expulsados lejos de los sensores instantáneamente. Además, está el problema del cegamiento por flash. La llamarada del lanzamiento es tan brillante que podría saturar los sensores infrarrojos. El software del SIA-RAM sabe exactamente cuándo va a disparar e inhibe momentáneamente los sensores durante milisegundos para protegerlos, volviendo a encenderlos justo a tiempo para guiar el misil. Es como parpadear justo cuando explota un flash de cámara para no quedar deslumbrado. Esta autopreservación integrada demuestra el nivel de detalle obsesivo en su diseño. Cada contingencia, cada efecto secundario de la física ha sido considerado y mitigado. El futuro del SEA-RAM nos lleva hacia la convergencia con las armas de energía dirigida. A medida que los láseres de combate se vuelven una realidad operativa, no reemplazarán al misil, sino que se unirán a él. Imaginen un sistema híbrido, donde el SIA-RAM alberga tanto celdas de misiles como un emisor láser. El láser, con su munición infinita y costo por disparo de unos pocos dólares, se encargaría de los enjambres de drones de bajo costo, cocinando sus sensores ópticos o quemando sus alas de plástico a la velocidad de la luz. Mientras tanto, los misiles RIM-116 se reservarían para los Leakers, las amenazas pesadas y rápidas que logran atravesar la barrera láser o que son inmunes a ella debido a blindajes térmicos o condiciones atmosféricas adversas. El láser se debilita con la niebla o la lluvia intensa, mientras que el misil RF del SEA-RAM no. Esta combinación de luz y fuego cinético crearía una barrera casi impenetrable. El SEA-RAM está posicionado perfectamente para ser la plataforma de esta evolución, gracias a su sistema de rastreo y puntería de alta precisión ya existente. Solo faltaría integrar el emisor. Esta visión futurista asegura que la inversión realizada hoy seguirá pagando dividendos en seguridad durante décadas. No estamos ante un sistema estático, sino ante una plataforma evolutiva que crecerá junto con las amenazas. Consideremos también el aspecto psicológico del adversario. La mera presencia de sistemas como el SEA-RAM cambia el comportamiento del enemigo. Sabiendo que la defensa terminal es robusta, el atacante se ve obligado a gastar más recursos, a lanzar salvas más grandes para intentar saturar la defensa. Esto agota sus arsenales más rápidamente. Si el enemigo sabe que necesita lanzar 8 misiles para tener una probabilidad estadística de pasar las defensas de un solo barco, y solo tiene 40 misiles, su capacidad ofensiva se reduce drásticamente en términos de objetivos alcanzables. El SEA-RAM impone una tasa de impuestos al atacante. Hace que la guerra sea más costosa y difícil para ellos. Es una herramienta de desgaste virtual. Antes de que se dispare el primer tiro, el SEA-RAM ya está ganando la batalla logística y económica, obligando al enemigo a repensar si el ataque vale la pena. Esta es la esencia de la disuasión estratégica: convencer al oponente de que la victoria es demasiado costosa o imposible de lograr. En este sentido, el SEA-RAM es tanto un arma diplomática como un arma de guerra, una declaración silenciosa de invulnerabilidad relativa que estabiliza regiones volátiles al desalentar el aventurerismo militar. No podemos olvidar el papel del mantenimiento predictivo en esta ecuación. En la era del Big Data, cada SEA-RAM es un generador de información. Los sensores internos monitorean la salud de cada componente, la fricción en los rodamientos del motor, la temperatura de los procesadores, la degradación de las lentes ópticas. Estos datos se analizan mediante algoritmos de aprendizaje automático que pueden predecir una falla antes de que ocurra. En lugar de esperar a que una pieza se rompa, el sistema avisa. El rodamiento del eje de elevación fallará en 200 horas de operación. Esto permite a la tripulación
realizar reparaciones preventivas en puerto, evitando la pesadilla de una falla catastrófica en alta mar. La logística se vuelve proactiva en lugar de reactiva. Las piezas de repuesto pueden ser ordenadas y enviadas al siguiente puerto de escala antes de que el barco llegue. Esta inteligencia logística aumenta la disponibilidad operativa de la flota. Un arma que está en mantenimiento es un arma que no protege. El SEA-RAM está diseñado para estar siempre encendido, maximizando el tiempo que pasa escaneando el horizonte. Es la fusión de la ingeniería mecánica con la ciencia de datos, creando un sistema que no solo lucha, sino que se cuida a sí mismo. Finalmente, debemos reflexionar sobre la responsabilidad ética y moral que conlleva tal poder autónomo. El SEA-RAM es un autómata de muerte, capaz de reaccionar más rápido que el pensamiento consciente. Aunque hay supervisión humana, la tendencia hacia la automatización total en la guerra es inevitable debido a la velocidad de las armas modernas. Esto nos lleva a preguntas profundas sobre el control y la confianza. ¿Confiamos ciegamente en el algoritmo? Hasta ahora, la respuesta ha sido un sí calificado, respaldado por pruebas rigurosas. Pero el SEA-RAM nos obliga a confrontar la realidad de que nuestra supervivencia depende cada vez más de la inteligencia artificial. No es Skynet, es un perro guardián muy leal y muy rápido, pero es una máquina. La relación entre la tripulación y el SEA-RAM es una de respeto temeroso. Saben que es su salvador, pero también saben que es una caja negra de decisiones complejas. Esta dualidad define la guerra del siglo XXI. La humanidad delegando su protección a sus propias creaciones. Y mientras el mar siga siendo un lugar de peligro, mientras las naciones compitan por el dominio de los océanos, el SEA-RAM permanecerá allí, girando en su pedestal, un centinela de silicio y acero, vigilando la línea entre la paz y el desastre, recordándonos que en el implacable ajedrez naval, él es la pieza que se niega a dejar caer al rey. Su legado no será escrito en libros de historia con palabras, sino en los barcos que no se hundieron, en las familias que no lloraron y en el silencio continuo de un horizonte que, gracias a su vigilancia, permaneció libre de humo.